Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hoy es un episodio un poco incómodo, diría yo. Vamos a hablar de algunas preguntas que son necesarias hacerse al estar trabajando con BIM, pero que resultan un poco incómodas. Y vamos a hablar también de algunas afirmaciones que puedo hacer después de tener cierta experiencia en trabajar en proyectos con BIM, que también son incómodas, que no son agradables de escuchar para todos, pero que yo he aprendido y que me han servido para justamente mejorar y seguir adelante. La primera pregunta es si estás trabajando con BIM o estás trabajando con un modelo 3D. Y ya hemos hablado en otros episodios de que no es lo mismo. Nos hemos encontrado con algunos clientes que nos dicen que ya están trabajando con BIM, que no necesitan nada más, y después entramos a mirar los procesos para poder desarrollarles el proyecto y nos encontramos que esos procesos sí pueden ser mucho más eficientes, que todavía siguen dependiendo del CAD, del trabajo en 2D, de la documentación en 2D, creando, por ejemplo, vínculos externos al software desde el CAD, teniendo que actualizar un archivo y automáticamente actualizando otro. Nosotros ya tenemos procesos creados de automatización en donde ya podemos vincular un archivo para que una vez que se actualice uno, automáticamente se actualice el otro. Pero la realidad es que no es el ideal. El ideal es ya tener una forma de actualización y sistematización que optimice mucho más esos procesos. Entonces, la segunda pregunta incómoda que es necesario hacer es: ¿qué desafíos se te están planteando al trabajar con BIM? Y es una pregunta que hago cada semana desde mi cuenta de Instagram y las respuestas son variadas y realmente sí, existen estos desafíos. También nos pasan a nosotros en el estudio, porque estamos hablando de un proceso de transformación digital, y sí, es un camino de aprendizaje. Entonces, estos desafíos son necesarios y sí, se van a seguir planteando. Yo creo que el mayor reto es justamente hacerse esta pregunta de forma frecuente para poder mejorar estos procesos, para poder, entonces, estar un pasito más adelante en ese proceso de transformación digital. Otro de los casos que nos hemos encontrado con clientes es que, por ejemplo, quieren hacer el modelo BIM para el as-built, pero no lo utilizaron en la etapa de diseño, no lo utilizaron para planificar la obra. Y está bien, quizás lo pueden utilizar en una etapa de operación y mantenimiento, si es que hay algún proceso creado, pero muchas veces resulta extraño que se vaya a crear este proceso para la etapa de operación y mantenimiento si no se creó un proceso para la etapa de planificación de obra, que ya viniera previamente a ajustar ese proceso en la etapa de operación y mantenimiento, con más información según los requerimientos. O, por ejemplo, otros clientes que usan el modelo para visualización, pero no pueden extraer un cómputo de materiales y siguen cometiendo los mismos errores en un presupuesto hecho manualmente en Excel, por ejemplo, teniendo que actualizar a mano estos presupuestos con un margen de error mucho mayor que si lo estuvieran haciendo con BIM, donde el software automáticamente es quien identifica estos cómputos. Y ese margen de error, por supuesto que se reduce muchísimo. Entonces, la pregunta sería: ¿por qué no están sacándole el máximo provecho a BIM? En la medida en que te preguntes permanentemente cómo yo puedo mejorar mis procesos, es que vas a estar más cerca de sacarle el máximo provecho, el máximo beneficio a los proyectos con BIM para lograr una mayor rentabilidad en los proyectos, una mayor eficiencia, reducir los riesgos, reducir los errores, reducir los costos, reducir los plazos. Y creo que también hay una tendencia a decir que se está trabajando con BIM para que no se genere esa incomodidad, ¿no? De que parece que socialmente existiera un prejuzgar si aún no estás trabajando con BIM, ¿no? Que te miraran como todavía no perteneces o no formas parte. Yo creo que no es esa la mirada, sino de compartir cada vez más información para que cada vez más profesionales sientan que son parte
y que se vean involucrados en el proceso, porque esa es la realidad. Todos los profesionales de la industria, en mayor o menor medida, están involucrados en este proceso de transformación digital y trabajar con BIM. Y entonces preguntarte si estás trabajando realmente con BIM, si se te plantean desafíos, si podés mejorar, son preguntas incómodas. Uno quiere, por inercia, creer que sí, que ya está trabajando con BIM, que ya hizo ese curso, que ya hizo esa capacitación y que seguimos adelante en piloto automático. Pero muchas veces son estas preguntas las que nos llevan a reflexionar y a pensar cómo podemos mejorar nuestros procesos, cómo podemos brindarle proyectos de mejor calidad a nuestros clientes. Y por ejemplo, uno de los grandes desafíos que se nos plantean a nosotros ahora son encontrar profesionales con determinadas habilidades, con habilidades de liderazgo, de comunicación, que sepan gestionar la información de forma adecuada, porque encontramos en general profesionales cuando nos envían currículum según los requerimientos de nuestras postulaciones que tienen cursos de software, cursos de metodología, pero faltan habilidades, falta experiencia en comunicación, en gestión de la información, en liderazgo, en comunicación es vital, en colaboración, en trabajo colaborativo, en trabajo en entornos de interoperabilidad y no saber cómo hacerlo. Yo creo que este es el mayor error. Seguimos arrastrando la misma forma de trabajar que con la metodología tradicional, pero incorporando nuevas tecnologías. Y este es el mayor error. No pensar en cambiar el chip, no cambiar los procesos y seguir arrastrando la misma forma de trabajo con una nueva metodología. Y eso es como ir un poco forzando las cosas, ¿no? Y claramente no van a funcionar, porque se van a seguir suscitando los mismos errores en los proyectos que saltan por falta de comunicación, falta de información clara, falta de gestión de información. Y a nosotros nos pasa de trabajar con clientes, por ejemplo, con estudio de arquitectura, que en una etapa de diseño nosotros les desarrollamos ese proyecto, les mostramos porque justamente el modelo BIM expone las omisiones o las incongruencias en el proyecto que ayudan a generar un diseño mucho más eficiente, pero al mostrarle eso al cliente no está preparado para desarrollar ese grado de información porque está concentrado en otras cosas y cree que eso después se resuelve en obra, lo resuelve la empresa constructora y ese sigue siendo el error. No el uso de la tecnología, no el uso en el desarrollo del proyecto con BIM, sino qué hacemos con eso, qué hacemos con esa gestión de la información que nos está faltando y que BIM justamente nos está exponiendo que tenemos que resolver en el proyecto para que justamente sea más eficiente. Por eso creo que uno de los mayores desafíos que se nos plantea a todos los profesionales en la industria hoy en día es crear procesos eficientes de trabajo, crear procesos donde la información se gestione de forma anticipada, se planifique, se comunique y se pueda entonces trabajar con distintos entornos colaborativos para lograr un proyecto mucho más real y más fidedigno. Y me gusta mucho esta parte de contarles algunos casos de clientes reales porque seguramente muchos de ustedes se sientan identificados. Por eso les cuento un ejemplo más en donde otro cliente nos planteaba que le resultaba difícil trabajar con otros profesionales, que ellos creían que en su estudio tenían un nivel de BIM intermedio o avanzado, pero que les tocaba trabajar con profesionales de otros países que tenían un nivel de BIM básico y que no estaban dispuestos a capacitarse o a hacer lo necesario para llegar a este nivel de implementación para poder justamente emparejarse, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Y la realidad es que esta transformación no está siendo homogénea para todos los sectores, para todos los profesionales y en todos los países. Viene dándose como a distintos ritmos y muchas veces toca trabajar con otro profesional que todavía no está trabajando con BIM o con profesionales que sí están trabajando con BIM, pero de una forma distinta a la nuestra y a veces ni siquiera es mejor ni peor, simplemente es distinta. Y para mí la clave para solucionar estas diferencias son los procesos y las comunicaciones. Crear un acuerdo en ese intercambio de información, pero para eso yo tengo que tener procesos creados a la interna de mi empresa, de mi equipo de trabajo, para poder decirle a el otro equipo externo, a la otra empresa, nosotros trabajamos así. Te invito a que si haces tal y tal paso, entonces a nosotros nos sirve que nos envíes el modelo. De esta forma,
con protocolos y con procesos ya creados. Cuando nosotros ya tenemos un proceso creado, podemos pensar, en base a las características de esa otra empresa, cómo podemos nosotros compatibilizar para que nos envíe el modelo de la forma que nosotros necesitamos y que a nosotros nos genere el menor trabajo posible. Y eso es clave, pero para eso es necesario comunicarse más, es necesario tener procesos creados y documentados para poder decirle a la otra empresa, te invito a que si haces esto, entonces a nosotros nos permita trabajar de la forma que nosotros trabajamos habitualmente con nuestros proyectos en BIM. Por eso cuando nosotros buscamos profesionales que se integren a nuestro equipo de trabajo, como te comentaba, que se nos está planteando el desafío de encontrar profesionales con nuevas habilidades, le damos prioridad a los profesionales que ya han pasado por BIM Online. ¿Por qué? Porque nosotros les enseñamos nuestra metodología, la que nos ha funcionado. Y entonces se capacitaron no solamente en tecnología, no solamente en software, sino en nuestros procesos de estructuración de datos, de intercambio de información, de generación de documentación, de protocolos, y hablamos el mismo lenguaje. Entonces, de aquellos profesionales en los cuales podemos acreditar que adquirieron determinada experiencia en las capacitaciones y en nuestra metodología y obtuvieron resultados, son a esos profesionales a los que en general invitamos a que se sumen a nuestros equipos de trabajo. Yo creo que los desafíos van a estar siempre en este proceso de implementar BIM, de trabajar con BIM, porque estamos hablando de un camino de transformación digital, y que inevitablemente tenemos que trabajar con otros profesionales, inevitablemente tenemos que trabajar de forma colaborativa y necesitamos que otros profesionales también estén involucrados en este proceso de transformación. Por eso creo que es necesario permanentemente hacerse esta pregunta: ¿qué desafíos se te están planteando al trabajar con BIM y cómo podés mejorarlos? Y si no encontrás esa forma de mejorarlos, pedir ayuda a quienes desde la práctica ya han obtenido algunos resultados, ya están un paso más adelante y te pueden ayudar a solventar estos desafíos que se te están planteando. Por eso te lo vuelvo a preguntar, con esta pregunta molesta, con esta pregunta que es necesario que te respondas con honestidad. ¿Estás trabajando con BIM? ¿Tenés procesos para mejorar? ¿Qué desafíos se te están planteando al trabajar con BIM? Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.